Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Aula de la Palabra de la Asociación Cultural Norbanova de Cáceres, que este año, desde que empezamos en el mes de septiembre, estamos organizándolo a través de Internet por medio de Zoom, con el objetivo de congregar a la mayor cantidad de personas posibles y que puedan proceder de diferentes sitios y que no tengamos que reunirnos en un lugar cerrado con los riesgos que la crisis sanitaria pues conlleva para ello. Así que en principio, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del aula, en este caso la del mes de diciembre, y ya a punto de acabar este año, casi emplazándolos para el año que viene, que en enero volveremos con una nueva sesión. Como siempre, las advertencias generales a todas las personas que participan de silenciar en lo posible los micrófonos si no van a intervenir, porque luego habrá un turno de intervenciones, y dar, por supuesto, la bienvenida a las personas que son las participantes en este acto de hoy, que son Pilar López Ávila como presentadora y persona que va a dialogar con nuestra invitada, y la invitada protagonista fundamental de este acto de hoy, que es la escritora y bióloga Mónica Fernández Aceituno, con la que queríamos haber contactado mucho antes, porque queríamos que hubiera estado aquí presente en Cáceres, pero mira, por estas circunstancias excepcionales que vivimos ahora y gracias a las facilidades que nos da la tecnología, pues la tenemos ahí desde Galicia, que es un verdadero lujo para nosotros contar con ella. Ya digo que teníamos muchas ganas de escucharla porque es muchísimo lo que nos tiene que aportar en una sesión como la de hoy. Y además, con otra persona como Pilar López Ávila, la presidenta de nuestra asociación y también especialista en temas de naturaleza y escritora, pues creo que van a mantener un diálogo extraordinario y que vamos a aprender mucho de esta sesión de esta tarde. Bienvenidos y bienvenidas, insisto. Y bueno, yo quiero hablar lo menos posible porque le quiero dar el protagonismo absoluto a ellas, que son quienes nos van a hacer pasar una velada extraordinaria. Y únicamente ya al final pues volveré a intervenir para decir únicamente lo que vamos a hacer en las próximas semanas, a efectos de que si alguien también pues quiere seguir con nosotros en las próximas actividades, pues encantadísimo, porque para nosotros es un verdadero placer el contar con toda la gente que quiera participar y que esté dispuesta a pasar un ratito aprendiendo y con la cultura y con la literatura en este caso. Bienvenidos de nuevo y doy la palabra a nuestra presidenta Pilar López, que tiene la palabra. Pilar, estás por ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas todas las personas que se han unido a este Aula de la Palabra. Yo estoy encantada porque llevábamos mucho tiempo queriendo, bueno, tú ya lo has dicho, pero lo vuelvo a decir, queriendo que Mónica viniera para Cáceres porque nuestra idea era que se viniera para acá. Pero bueno, eso siempre ha sido complicado y lo entendemos perfectamente, ¿no? Desplazamiento, cada una tenemos nuestras vidas y es difícil. Pero mira por dónde nos ha venido esto y al final resulta que las redes sociales y toda esta era digital pues nos ha venido bien para poder tenerla con nosotros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Mónica, por estar ahí. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Dice Jesús que esto va a ser un diálogo, pero yo no quiero que sea un diálogo, yo quiero que más bien que sea un monólogo, porque este es el aula de Mónica Fernández Aceituno y yo quiero hablar poco, pero bueno, sí que vamos a ir con el guión que hemos comentado anteriormente un poquito, pero bueno, lo que vaya surgiendo también. Y sobre todo las personas que quieran aportar algo, les pediríamos que lo escribieran en el chat y que luego al final pues se pudieran leer esas aportaciones y hubiera un poquito de diálogo también con aquellas personas que quisieran comentar algo. ¿Te parece? Yo quería empezar hablando un poquito de ti, una breve biografía, por si hay algunas personas que no te conocen. Entonces, bueno, Mónica Fernández Aceituno nace en Villa Cisneros, que es una localidad que pertenecía al Sáhara español. Actualmente creo que se llama ciudad de Daila, ¿no? Dakhla, en el Sáhara Occidental. Bueno, es algo curioso, ¿no? Nacer en el desierto, si quieres luego nos comentas algo. Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense,
decide, tras vivir medio año en Alaska, dedicarse a la divulgación de la naturaleza, instalándose a su regreso en la aldea gallega de los antepasados de su marido y sus hijos, desde donde escribe para la prensa, labor por la cual recibió en 2003 el Premio Nacional de Medio Ambiente, entre otros reconocimientos. Yo tengo aquí también que tienes otros reconocimientos, como por ejemplo el Premio Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación de la Naturaleza, que es el que acabo de nombrar, y también en el año 2007 el Premio Literario Jaime de Fossá. Escribes para el ABC, también para otros medios digitales como República de las Ideas. Actualmente diriges los microdocumentales sobre la fauna y flora española Clips Natura en la Fundación ACUE, además de seguir escribiendo artículos mientras cultiva lo que denomina la tercera rama, de la que luego quisiera que habláramos un poquito. Desde el 3 de mayo de 2012 elabora la obra en curso Diccionario aceituno de la naturaleza, cuyos términos se pueden consultar en la página web aceituno.com. Bueno, también se me olvidó decir que en el Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias se te concedió el premio Brote Comunicación 2016 por sus composiciones poéticas tanto literarias como audiovisuales, a la hora de transmitirnos las sensaciones que desprende el paisaje natural bajo su contemplación, y casi que me quitan las palabras de lo que yo quería decir de ti. Porque bueno, Bueno, pues mejor dicho que lo que yo voy a decir seguramente, pero bueno. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, ya lo sabes. Si tú llevas a lo mejor 30 años escribiendo para la naturaleza, pues yo puede que lleve 20 años siguiéndote. Yo te descubrí en casa de mis suegros cuando íbamos los domingos a comer con la familia y teníamos el suplemento del periódico y ahí escribías Lugar de la Vida, sí. ¿no? Que Sí, sí, luego ya... Blanco y negro. En blanco y negro, eso Sí. es. En blanco y negro, la revista Blanco y Negro. Claro, y yo le es una pedí a mi revista suegro, antigua. pues el día que no compraba, el domingo que no compraba el periódico, yo me quedaba hecha polvo porque ya empecé a leerte, lo recortaba, a mi suegro le sentaba fatal que me llevara aquel recorte porque él todavía no había leído el suplemento, pero yo me lo llevaba, incluso a escondidas me lo llevaba porque me gustaba muchísimo cómo escribías, ¿no? Esa forma tan poética de acercarte al medio natural, a la naturaleza, a los seres vivos, la forma de describirlos, que es más bien, no son descripciones, son más bien expresión de sentimientos y de emociones, ¿no? Lo que a ti te emociona y te supone la naturaleza. También me gustaba mucho y siempre me ha gustado que has hablado sobre otros escritores de naturaleza que, bueno, pues a los que tú admiras, y yo a través de ti pues también los he conocido, y ya hemos hablado en otras ocasiones, José Antonio Muñoz Rojas, que yo no tenía conocimiento de él, pero ahora ya tengo todos sus libros y me gustan también muchísimo, y lo conocí, bueno, pues porque tú escribías sobre él y a mí también me gustó. Y luego, bueno, pues la capacidad que tienes de fijarte en lo que nadie se fija, ¿no? Es decir, hay una frase quizás de una película, yo creo que es del Señor de los Anillos, dice, yo veo lo que otros no pueden ver. Tú te fijas en aquellas cosas que otras personas no se fijan. Hay multitud de frases, pero por ejemplo, hablas en una ocasión de las lavanderas que van dejando sus huellas, porque las lavanderas van caminando pasito a pasito, no a saltos como hacen otras aves, pero van dejando las huellas de las patas, pero también las huellas de la cola. Y ese es el rastro que deja la lavandera, que es muy curioso sobre el barro. Y es verdad, yo nunca me había fijado en eso, y el otro día había una lavandera por allí, por el centro donde yo trabajo, y me estuve fijando, es verdad que va dejando su rastro con la cola, que la va moviendo también así continuamente. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que... Fíjate, Pilar, bueno, me gustaría también saludaros a Jesús, a ti, a la Asociación Cultural Norbanova de Cáceres, daros las gracias por esta invitación. Yo también estaba deseando estar aquí. Es verdad que cuanto más difícil era, lo hemos conseguido y aquí estamos, ¿no? Y bueno, y dar las gracias a todas las personas que están ahora aquí o que nos van a ver después más adelante a través del canal YouTube. Sobre todo, fíjate, yo estaba hoy mirando por la ventana y me vino una frase que era:
creo que no he hecho otra cosa en mi vida que mirar por la ventana. Y eso resume un poco lo que estás diciendo, ¿no? No tiene ningún mérito, todo lo que has dicho está muy bien, pero realmente todo parte de un hecho muy sencillo que cualquier persona puede hacer, que es observar, mirar o darse cuenta, percibir lo que tiene a su alrededor. Y, y creo que no he hecho más que eso. O sea, realmente a mí de pequeña me gustaba mucho mirar por la ventanilla del coche cuando mi padre nos llevaba de viaje. En Villa Cisneros, que has comentado, pues todos mis recuerdos son observaciones que puedo ver perfectamente ahora mismo con solo recordarlas, ¿no? Porque, bueno, pues Villa Cisneros era, yo digo que era blanco, azul y arena. Mi padre era militar y entonces, bueno, pues le destinaron al Sáhara y allí se fue mi madre, una asturiana, a vivir al desierto 10 años, ¿no? Y ahí tuvo 3 niños en ese tiempo y una de ellas fui yo. Y yo, claro, mis primeros recuerdos son de una casa blanca, de un cielo azul, de la arena y del ruido de la arena cuando mi padre nos llevaba en el jeep, ya debía de tener yo 2 o 3 años, y decía que viene el siroco, que viene el siroco. Y entonces mi padre tenía un jeep con una lona, la que tapaba, y ese sonido de la arena contra la lona, nos tapábamos todo y cómo entraba la arena, pues son sensaciones y son cosas que yo desde pequeña observaba, pero como cualquier otro niño, ¿no? Y la única diferencia es que a lo mejor esa niña que fui y que veía que había un camaleón en la palmera, que al final mi madre me dijo que lo tenía atado, yo no lo sabía, yo creía que estaba ahí libre, que estaba atado por una pata, pero que yo me pasaba el día mirando al camaleón y mirando la palmera, en la sombra de las hojas de la palmera, de las palmas de la palmera sobre la Casa Blanca. Todas esas cosas, así ha sido el resto de mi vida y quizá el único mérito es no haber dejado que muriera esa niña que se fijaba en las cosas desde que tuve conciencia, ¿no? De la existencia. Y esa es quizá el resumen de lo que puede ser la escritura de la naturaleza. Es un vivir atento con el corazón de un niño a lo que sucede a nuestro alrededor. Ujú. Sí, yo creo que es determinadas personas que a lo mejor son más curiosas y se fijan más en lo que sucede a su alrededor, sobre todo en relación a la naturaleza, ¿no? Quizás no necesariamente hay que vivir en plena naturaleza porque tú vives ahí en Galicia y sé que estás en contacto directo con la naturaleza. Yo vivo en Cáceres y vivo en un piso, en un quinto piso, y ahora mismo, pues claro, a diario no tengo ese contacto directo con la naturaleza. Sí que lo he tenido siempre y he intentado tenerlo. Y sobre todo cuando era más pequeña y me iba con mi padre al campo, porque él, bueno, él ha sido siempre cazador y ha tenido también mucho contacto con el campo y yo me iba con él. Y vivo también mucho de todos esos recuerdos y de todas esas observaciones que yo he tenido siempre en la naturaleza. Y es lo que tú dices, ¿no? Eso me ha quedado y porque yo no he querido olvidarlo y vivo mucho de esos recuerdos. Es decir, que no necesariamente hay que vivir inmerso en la naturaleza, sino que hay que estar siempre atento a todo lo que te rodea. Porque en mi mismo centro donde trabajo, en el instituto, que tenemos un patio grande, estoy siempre atenta a todo lo que ocurre y estoy a lo mejor dando clase en un aula y estoy explicando, el otro día me pasó el aparato digestivo a mis alumnos y pasó era una urraca por detrás. Y claro, yo empecé a mirar a la urraca, ella no sabía ni lo que estaba diciendo. Y mira, Sí, mis alumnos me miraban como desconcertados. Al final paré y dije, mirad, es que hay una urraca allí posada en aquel árbol, ya todo. ¡Oh! La urraca, claro, luego para volver otra vez a retomar el aparato digestivo me costó, ¿no? Luego me arrepentí, pero es eso, ¿no? bueno, Que yo siempre estoy a lo que pasa, ¿no? sí. Eso, vamos, es tremendo. Yo, las notas a pie de página de mis notas del colegio siempre era, se distrae mucho. Es una niña que se distrae mucho. Y yo no estaba distraída, estaba concentrada en otras cosas que me llamaban más la atención y que eso ha sido una constante en mi vida, porque yo bueno, lo has dicho, escribí en ABC, tal. Pues yo en ABC me encantaba ver el periódico, pero nunca veía las noticias, siempre me fijaba en los anuncios y no sé por qué leía los edictos, que nunca supe muy bien qué era, pero me llamaban la atención. Y si había una rueda de prensa, yo no veía la rueda de prensa en televisión, yo estaba viendo los vilanos que volaban por delante del señor que estaba dando la rueda de prensa o la mosca del telediario. Es decir, yo nunca me he fijado en las cosas que habría que fijarse para pero esa desatención, digamos, es lo que me ha procurado
el poder luego escribir de naturaleza y que, como tú bien dices, no es necesario vivir en la naturaleza para escribir de naturaleza. Incluso puedes vivir en la naturaleza y no escribir de naturaleza porque no ves nada. Es más bien una actitud, porque yo también viví muchos años luego en Madrid y siempre me impresionaban los vencejos, de ahí que, bueno, pues luego haya titulado un libro con ellos, ¿no? Pero es que, claro, estaba ahí en un patio, que ya os digo que como mi padre era militar, pues estaba en un patio de unos soldados en Madrid y era un patio lleno de ladrillos abiertos que anidaban los vencejos, ¿no? Y entonces yo no veía nada de lo que sucedía en ese patio, yo solo estaba pendiente de los vencejos, cuando llegaban, cómo daban vueltas, el ruido que hacían. Y era plena ciudad, en pleno Madrid, ¿no? Y eso, pues eso, los viajes de verano, la ventanilla, el olor del mar, el olor de los pinos, todas esas cosas que a mí me van quedando de una manera más profunda. Y tiene gracia porque mi padre es escritor, ha sido, bueno, mi padre falleció, pero yo digo es escritor, los escritores siempre son escritores, ¿no? Siguen vivos en sus palabras, ¿no? Y entonces mi padre era el escritor y entonces cuando yo empecé a escribir, todo el mundo decía, bueno, ha salido a tu padre. Y no era así, porque la escritura de mi padre no tenía esa observación que, sin embargo, sí poseía mi madre, sí posee mi madre que viene dentro de unos días. Porque mi madre, por ejemplo, cuando viene aquí a casa, dice, en un paisaje inmenso, es capaz de decir, hayan cortado un árbol. Y a lo mejor hace 3 años que no viene, o hace 2, o hace 1, o hace un mes, es igual. Ella percibe lo que ha sucedido, que ha cambiado. Y entonces mi madre es la que tiene la capacidad de observación, sin haber escrito nunca una línea, es capaz de observar las cosas y que escribiría, yo creo que igual que yo, si mi madre se hubiera dedicado a escribir. O sea que creo que lo importante no es tanto tener el don de la escritura, sino tener el don de, o el don o el defecto, que aún no se sabe, de ensimismarse en las cosas más aparentemente más sin importancia. Ujú. Cuando estaba preparando esta charla, también estuve leyendo, bueno, ya la había leído, pero volví otra vez a releer la conferencia que diste en el Casino de Madrid en el año 2012, la tercera rama, porque claro, no sabía cómo poner, a ver, Mónica Fernández es escritora de la naturaleza, por la naturaleza, sobre la naturaleza, para la naturaleza. Pues Entonces, yo, un breve sí, texto que te leo. sí. Dice, la invitación para esta conferencia pone bajo mi nombre escritora de la naturaleza, pero en realidad soy escritora no de, sino para la naturaleza, porque soy su empleada y ella, a cambio de mi trabajo, me paga. Mucho menos de lo que yo quisiera, pero me paga en frases y con la calderilla de las palabras. Sí, Entonces, eso es claro, así. digo, Es así, es como es la recompensa que tienes y que ya con eso realmente no necesitas nada más, no sabes por qué, pero si ujú, se te ocurre una frase cuando estás viendo algo y es una frase que es como si todo en el mundo encajara de repente y ya no necesitarás nada. Es una sensación de que es un regalo que te han hecho, porque nunca tienes la impresión de que seas tú la que lo escriba. Esto puede parecer un poco de una persona que no está en su buen juicio, pero es un poco así. Realmente tú recibes el regalo de la frase al observar algo. ujú, No, no puedes ir a por ello. Yo siempre digo que en la escritura de la naturaleza no vale echar migas a los pájaros. Es decir, si yo sacudo el mantel de migas en la puerta de mi casa y lo hago para que vengan los pájaros a comer, eso no sería escritura de la naturaleza si los pájaros acabarán viniendo, porque yo lo he hecho adrede para que los pájaros vengan a comer. Pero yo, si sin darme cuenta, sin pretenderlo, sin ir a buscarlo, cada día sacudo el mantel en la puerta y de repente aparece un petirrojo o como esta tarde, que de repente ha venido un bando de pájaros de invierno que me hizo pensar que el invierno es precioso porque cada cosa que observas vale mucho más, porque claro, en primavera tenemos tanto y en verano tenemos tanto que te dispersas, pero en este momento en el que está todo deshojado y todo, sobre todo, claro, aquí en Galicia, donde estoy, que parece que no acaba de salir el sol, y de repente aparecen unos pájaros de colores que casi no te da tiempo a ver, como dices tú, porque tú estabas dando clase, yo estaba haciendo otra cosa, pero que te alegran ese día triste, ¿no? Y,
Y si tú han aparecido porque han caído unas uvas o porque has tirado migas de pan, pero no para ellos, sino no queriendo hacerlo, te ves recompensado de repente por la espontaneidad de una frase. Eso lo veo importante, es decir, tú la escritura de la naturaleza no puedes forzarla, no puedes aprendértela, o sea, no puedes, es importante el conocimiento, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero tú no puedes saberte de memoria el diccionario de la naturaleza y pretender que vas a escribir naturaleza, porque lo fundamental es tu impresión de lo que ves. Y con eso construir la frase, y es en un más difícil todavía, que es no construirla. Es decir, no buscando hacer una frase maravillosa, porque entonces te caerás al precipicio de la cursilería, que siempre digo que es el peor precipicio del mundo, que hay que andar por el borde pero no caerse, que no se cae uno si va con la honestidad y la verdad de su sentimiento, sin forzar la belleza, sin forzar la palabra, sin forzar el adjetivo, sencillamente como a ti te venga a la cabeza. Y entonces es una especie de regalo que no se sabe de dónde sale, porque tú no te has sentado a escribir, no te has sentado a construir algo, sino que de repente ves algo y te viene una frase y esa frase expresa eso que estás viendo, y cuando al fin la pones sobre el papel te sientes pues como si te hubiera hecho la vida un regalo y ya no necesitas ni comer ni nada, ya vas como flotando por el aire en un sentimiento absolutamente absurdo porque no vale para nada, pero tienes la impresión de que alguien te hizo un regalo, ¿no? Es algo así, es algo realmente no se puede explicar muy bien con la lógica, pero creo que las mejores frases que yo personalmente he escrito han sido escritas de esa manera, sin tener que escribirlas, Ujú. apareciendo de repente con algo que he observado, o que me ha Yo salido al caso. comparto, sí, comparto ese sentimiento porque, bueno, yo trato también de escribir para la naturaleza. Estoy en ello, empezando también en mi blog de naturaleza, poco a poco, cuando tengo tiempo, porque también hago otras miles de cosas. Y Y es escribes verdad muy que bien, te doy fe de que escribes muy bien. cuando escribo, por ejemplo, en el blog Cosas de Naturaleza, yo me siento así, me siento muy satisfecha y muy contenta. Me gusta, es decir, a mí me beneficia porque me gusta escribir para la naturaleza. ¿Tú crees que la naturaleza también se beneficia de alguna forma porque nosotros escribamos para ella? Hace poco he leído estos días que has estado haciendo unas alegaciones para la suspensión del proyecto parque eólico Felga en el Monte do Gato. Es que lo tengo que leer porque no me lo sé de Sí. memoria. Y bueno, me las he leído todas. Y bueno, pues tú has aprovechado quizás esa posición tuya de escritora de la naturaleza para en ese momento beneficiar en cierto modo a la naturaleza que se ve alterada o que se ve amenazada, ¿no? por este proyecto. También puede que Pues nosotros estemos beneficiando a la naturaleza con nuestra escritura, ¿no? O hacer llegar a otras personas. yo eso nunca lo he pensado así. O sea, nunca ha sido esa mi intención de. Incluso una vez hablando con una persona de ADENA, le dije que tenía la sensación de que había perdido la vida porque, o sea, había perdido el tiempo un poco, porque yo siempre había pensado que, es que me emociono porque me da pena lo del parque este que Vaya. dices. Siento haber sacado el tema, si quieres lo Nada. pasamos No, no, y no, hablamos no. de otra No. cosa. Bueno, yo siempre había pensado que el camino era. Bueno, lo dejamos. Eh, no puedo. Vaya, lo siento, Mónica. Discúlpame. Bueno, es que es un lugar que a mí no puedo. Vale. Bueno, son las primeras alegaciones que he escrito. Mm. Eh, Bueno, pensaba que quizás en este momento lo que siento. podíamos tener acceso No, a, no, no, a de algunas verdad. Bueno, personas. voy a intentar recomponérmelo. Vamos a ver. Yo he escrito siempre pensando que la belleza mm, tenía, tenía fuerza, pero
veo que no es así. Y, y entonces he tenido que escribir estas alegaciones para que no destrocen un lugar que a mí me gusta especialmente, donde hay especies que están protegidas. Y pensaba yo, y fíjate que es curioso que las especies que están en peligro de extinción vayan a ser las que puedan ayudarnos para que no nos haga esta barbaridad en el Monte do Gato, ¿no? Entonces, las alegaciones que he escrito están basadas en las especies en peligro de extinción, en las que están protegidas por legislación internacional. Llevo 15 días casi sin dormir, escribiendo estas alegaciones, estudiando derecho, que yo nunca he estudiado nada de derecho, estudiándome las leyes, estudiando cosas, ¿no? Viendo a ver cómo podía proteger ese espacio que debía de ser un parque natural. Claro, Y, y entonces me he encontrado que las especies en peligro de extinción, las más frágiles son las que pueden ayudar a que no se haga este parque, ¿no? Entonces yo una vez hablé con alguien de ADENA y le dije, yo tenía que haber dedicado a ser activista, ¿no? Porque lo que he hecho no ha valido para nada, para proteger la naturaleza, y llego tarde, ¿no? Y me encuentro ahora al final de mi carrera como escritora escribiendo alegaciones, ¿no? Para intentar proteger unas especies, un parque, un lugar que merece ser protegido, que tiene yacimientos arqueológicos, que tiene tumbas de hace 4.000 años, sí. que tiene especies muy singulares sobre las que yo he escrito, y eso puede quedar destruido en los próximos meses, ¿no? Entonces, me acuerdo que en clase, cuando estuvimos en clase, hablamos de Rachel Carson, ¿no? Y yo os comenté, fíjate, yo no pensé que me iba a tocar a mí, os comenté que Rachel Carson escribió un libro que era El sentido del asombro. Y era un libro en el que a su sobrino le contaba lo importante que era el asombro para escribir de naturaleza, lo importante que era vivir asombrados, ¿no? La maravilla que era. Y os comenté que Rachel Carson siempre estuvo escribiendo de naturaleza, describió la costa de Maine, describió los bosques, y sin embargo al final de su vida, un año antes de morir, 2 años antes de morir, que murió muy joven, cambió completamente su escritura. Y entonces escribió su libro más conocido, que es Primavera Silenciosa. Como ella trabajaba en el Departamento de Estados Unidos de algo de caza y pesca, tenía acceso a muchos estudios, y entonces su libro más conocido, publicado en 1962, creo que era, fue Primavera Silenciosa, porque era una denuncia diciendo que no iban a cantar más los pájaros si se seguía usando el DDT, porque las puestas de las aves estaban estropeando. Y os comenté que qué curioso que esta mujer, su libro más conocido, aun siendo más importante quizás su otra obra, fuera esta, porque se convirtió en el primer libro de ecología, digamos, de alegato ecologista, que se había realizado por una mujer y por cualquier persona. Es un referente, ¿no? Y ella murió al poco tiempo. Y entonces me acordé de ella estos días porque, sin compararme en absoluto para nada, pero nunca pensé que yo iba a tener que escribir unas alegaciones. O sea, yo nunca pensé que la escritura de la naturaleza tendría que utilizarla para a la administración decirle, alegarle que no se puede hacer eso en ese lugar. Y, y claro, es lo que viene a corroborar que la escritura de la naturaleza no vale para nada. Que, Yo no estoy de acuerdo con eso. sí, Por eso pero lo que decía. quiero decir, no consigue nada, o sea, porque consiguen las leyes, consiguen no sé, a lo mejor algún milagro que haga que se detenga esto, ¿no? Ya, Pero la escritura de la naturaleza, incluso yo se lo di a leer lo que había escrito a mi hijo, que es abogado, y me dijo, mamá, tú no puedes escribir estas conclusiones. O sea, todo está muy bien, por la ley tal, tal, por la ley cual, 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 y al final, conclusiones. Vengan aquí a ver esto, porque y ahí escribí como escritora de la naturaleza y me dijo, mamá, mamá, es que eso cuando lo lea el funcionario se va a reír. Y yo decía, ay, pero ¿cómo no voy a poner esto? Y decía, no, no, mamá, es que eso no es el lenguaje. Ese lenguaje no se puede utilizar aquí. Y entonces, bueno, pues lo modifiqué un poco y ya está.
quiero decir que, bueno, perdonar por este inciso, vamos a olvidarlo, pero os quiero decir a todos los que queréis dedicaros a escribir de la naturaleza que no vale para nada. y que, bueno, que os sentiréis muy bien si encontráis la frase, como os decía antes, que es bonito escribir de naturaleza, que quizás al ver la naturaleza no lo creo, pero por lo menos sí, y eso se lo reconoceré a todo el que escriba de naturaleza, habrá dejado constancia de que eso sucedió y que hubo un día una naturaleza que era hermosa. Entonces yo ahora lo que tendré que hacer es ir todos los días al Monte del Gato y escribir al Monte del Gato un día y otro, un día y otro, no porque con ello vaya a conseguir detener que se haga un parque eólico en una necrópolis megalítica como es el Monte del Gato, sino porque al menos alguien habrá contado por escrito la impresión personal que tenía cuando iba a pasear al Monte del Gato. Y eso, aunque se destruya, pues las palabras siempre se guardan y quedarán ahí. Y eso es lo que yo puedo hacer. Claro. Por desgracia, y discúlpame por haber sacado el tema, te lo vuelvo a decir. No te preocupes. Por desgracia, los intereses económicos pues siempre están por delante de lo que se ponga, ¿no? En este caso, pues si es una zona protegida o lo que sea. Y eso ocurre así, pero bueno, hay personas Bueno, que estamos en una emergencia climática, eso es así. Hay que descarbonizar, eso también es una realidad. Pero cuando se está en una emergencia es muy importante no precipitarse. Mi abuela siempre decía, vísteme despacio que tengo prisa. tengo prisa. Y es verdad, cuando tienes que hacer algo importante, cuando tienes una emergencia, mi marido es piloto de líneas aéreas, ahora está retirado, pues ellos, cada 6 meses tenía que hacer lo que llamaba un curso de refresco, que era entrenarse para una emergencia. Y lo último que se podía hacer era precipitarse. O sea, había que seguir los protocolos, tal. En este caso es igual. Estamos en una emergencia climática. Lo que no podemos es precipitarnos. Tenemos que hacer las cosas con rapidez, con celeridad, pero con o sea, ateniéndonos a la ley, a las leyes que hemos creado para proteger la biodiversidad, las directivas hábitat, las protecciones internacionales. Esto está en una reserva de la biosfera, protegiendo la reserva de la biosfera, es decir, las propias leyes que nos hemos dado nosotros para la conservación de la naturaleza, no estropearlas porque ahora tenemos prisa por combatir la emergencia climática, hacer las cosas con sensatez, valorando las cosas bien. Eso es lo que yo creo que es esto. No es, claro que hay que combatir, lo que hay que las energías renovables, pero cuidado, a ver dónde, cómo, qué especies estamos afectando. No puede, por el interés general, pasar por encima de todo, de la naturaleza, sobre todo, que son especies que van a desaparecer. Ese es el asunto y bueno, Claro. es verdad que la escritura puede ayudar, pero ya estaríamos más en el terreno de Jesús, que es el que domina esto. Bueno, yo sigo pensando que la escritura de la naturaleza sí que vale, Mónica, y vale para llegar a muchas personas y para hacer llegar a la naturaleza a muchas personas bueno, que van a seguir amándola y protegiéndola. Entonces, por eso yo creo que es importante. En este caso, pues ya hablamos de que son intereses que están por encima de todos los demás. Has hablado de cosas importantes para ser escritora de la naturaleza. Aquí tengo otra de las cosas que has dicho en tu conferencia. Dice, puedes cocinar o pasear, siempre haciendo otra cosa que no es escribir. Y de pronto se te ocurre algo como que aparece en la ventana un pájaro que no esperabas. Y eso que has escrito es espontáneo y germina y respira y vive. A mí la inspiración jamás me encuentra trabajando, sino viviendo. La frase de Picasso a mí no me sirve. Es más, si trabajo, si me empeño en domeñar la frase, el resultado es nefasto. Y eso a mí me pasa también un poco. Yo es que me lo aplico todo, como estás viendo. Pero yo, por ejemplo, me acuesto por la noche y empiezo a dar vueltas a la cabeza y se me ocurren cosas, cuentos nuevos, escritos nuevos, y me los repito, me quedo dormida y a la mañana siguiente, cuando me levanto, rápidamente tengo que escribir y recuerdo otra vez la frase con la que yo me he dormido. Y eso me pasa constantemente y la tengo que escribir rápidamente para que no se me olvide.
Y bueno, pues algunas de las cosas que has dicho, por ejemplo, que es importante para escribir de la naturaleza o para la naturaleza, es el asombrarse constantemente, el sorprenderse constantemente. Otras de las cosas o de las características de la escritura de naturaleza que aprendimos y de las que hablamos en los cursos a los que asistimos, algunos de mis compañeros con los que yo hice el curso están escuchando esta tarde, están ahí Leticia Bravo y Óscar Martín, por lo menos los he visto entrar, y pasamos unos días magníficos en el curso de naturaleza. Otra de las cosas es, digo, aislamiento y soledad. Maravillarse, sorprenderse, el conocimiento de la naturaleza, por supuesto, Ujú. soñar, Sí, soñar, soñar. El el oro. aislamiento, sí, el aislamiento es importante porque lo vimos en clase, ¿no? ¿Verdad? Que cuando veías los escritores que han escrito de naturaleza, tenían esa característica en común, ¿no? Hablamos de Emily Dickinson, y sin embargo es una soledad relativa porque esa soledad es la que luego hace que te comuniques con miles de personas años después. O sea, es una cosa extraña, ¿no? Porque esas personas que han escrito verdaderas obras de arte de la naturaleza y que lo han escrito desde su aislamiento, porque yo siempre he dicho que se diría que la naturaleza habla a la persona que está en la naturaleza en soledad, ¿no? Es como si ese fuera otro requisito, ¿no? Eh, Primero no forzar la frase, lo que dices tú, no todo que sea lo más espontáneo, porque todo lo que es rimbombante y todo lo que es accesorio, realmente la escritura de la naturaleza tiene que parecerse a la naturaleza, o sea, es tal cual, ¿no? Es que tú haces un ramo de flores y nunca te va a quedar mejor que una cuneta en primavera en Cáceres, ¿no? Es imposible. Entonces, esa sencillez, esa falta de no pone la rosa cultivada, son hierbas silvestres. Realmente la escritura de la naturaleza debe de parecerse a esas cunetas, son semillas que salen cuando tienen que salir, con el cielo, con la lluvia, con el sol, y la escritura tiene que ser igual, ¿no? Y entonces esa cuneta también está ahí sola, ¿no? Está aislada, ¿no? Pasan los coches, pasa tal, pero no hay gente haciendo cola para verla. Bueno, yo sí me paro y tú me imagino que también hay cuantas personas que tienen un poco de sensibilidad y dicen, "Oye, vamos a parar en este campo de amapolas, por favor, que esto es maravilloso, ¿no?". Pero bueno, son semillas que están ahí solas y salen y responden a la lluvia y al sol y al viento y eso es a lo que nos tenemos que parecer cuando escribimos de naturaleza, a esa cuneta olvidada en una esquina, a esa hierba entre dos adoquines, a ese pájaro, esa urraca que pasó el otro día cuando tú estabas dando clase o la lavandera dejando su marca en el barro. Esas cosas sencillas son las que realmente son impresionantes. Son impresionantes y que están ahí y solo necesitan que nosotros las miremos y esa observación es la que nos va a dar la frase. Y es increíble que la soledad sea necesario, porque, o al menos yo creo que es necesario, porque a mí me pasa a veces que he ido caminando por el campo y entonces cuando voy con otras personas, incluso para hacer fotos, yo soy muy pesada porque me paro y la gente, Mónica, Mónica, y entonces, claro, pues estás dando la guerra a los demás, entonces no puedes, porque tampoco, una cosa es que estés loca, un poco loca por la naturaleza, y otra cosa es que a los demás les hagas ya bastante mi pobre marido que me siga a todas partes. Mañana, mira, mañana nos vamos a ir a buscar unos helechos que están en peligro de extinción, que ya os digo que son las especies que nos están ayudando, y entonces él me sigue a todas partes, y aunque llueva y diluvie, venga, pues para allá vamos, ¿no? Pero claro, eso es mi marido, pero el resto de personas, pues tampoco les vas a hacer pasar por ello, ¿no? Entonces, claro, ya tú no te fijas porque estás conversando. La naturaleza requiere toda tu atención. Es como un bebé que quiere que le mires de frente, ¿no? Y que, como mi nieta, ¿no? Que es que quiere que le mires, o sea, es que quiere que no le vale con que estés ahí solo, ¿no? Está queriendo estar contigo. Y entonces la naturaleza es un poco así. Y entonces tú, si realmente quieres escribir de naturaleza, el paseo que realmente te va a dar una frase o te va a dar algo, aunque no salgas a por la frase, sino que, porque esto es, como dices tú, es un ir viviendo,
haciendo otra vida, como estás haciendo otra cosa, pero de pronto pasa algo y si estás sola, por lo menos te vas a poder detener, escuchar, eh, observar, vas a poder incluso sacar una foto a lo mejor. Entonces es importante el aislamiento, la soledad, porque entonces te habla todo, entonces te habla todo. Es más, muchas veces no das abasto para apuntarlo todo, ¿no? Mm, Y entonces creo que es un consejo, ¿no? O sea, de vez en cuando estar solo paseando por el campo. Sí, creo que es cuando, oyendo tus propios pasos, es cuando vas a escribir mejor. mm. Pero eso es en mi caso, claro. No te voy a decir que a mí me pasa lo mismo porque ya voy a resultar. Bueno, tú eres escritora de la naturaleza y entonces, claro, Pero lo creo de que las eso es fotos una yo cosa no en me común. Creo pasa que es igual. una cosa en común. O sea, por lo que vimos en clase, los autores, incluso José Antonio Muñoz Rojas, que tú has nombrado, pues estaba en su cortijo, ¿no? Y estaba en su casa y miraba las mimosas que tenía en su jarrón y miraba el campo. Y entonces eso es fruto de una soledad, de una tranquilidad por lo menos, ¿no? Mm, Entonces sí, es importante, pero bueno, puedes estar en mitad de un bullicio de la ciudad y estar viendo igual viendo a las gaviotas, como yo veía en Madrid, cómo se arremolinaban para irse a dormir, mm, todas juntas, la gaviota reidora y la sombría, sí. En en todos los invierno. lugares donde haya un mínimo de naturaleza, Sí, pues las personas que nos fijamos, ahí estamos siempre mirando, ¿no? Cualquier cosa que surja, una lombriz del otro día, por ejemplo, también, que estábamos cavando en el huerto del instituto y salió una lombriz y yo, ¡ah! Una lombriz, y todos vinieron rápidamente, ¿qué? ¿Qué? Digo, no, una lombriz, ¡ay! Salieron espantados porque aquello no les gustó, ¿no? Estaba emocionada porque había encontrado una lombriz y quería explicarles cómo era la lombriz. En fin, todo eso que nos sigue asombrando. Bueno, quisiera hablar un poquito de tus obras, de tus libros, porque, bueno, tampoco queremos aburrir aquí al personal. Y, bueno, pues el primero que sacaste fue El viento en las hamacas, que lo tengo por aquí. Es como una recopilación de artículos de ese suplemento que yo nombraba, ¿no? Me parece que es El lugar de la vida, y luego lo sacaste en una edición preciosa con unas ilustraciones muy, muy bonitas de una ilustradora que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Amparo Duña Iturria, Eso es, que está por aquí. es Y fantástica, bueno, sí. pues yo había seleccionado un texto muy, muy breve, ¿vale? Que a mí me encanta porque hablas de las Pléyades. Y a mí me pasa que cuando miro a las Pléyades, si las miro de frente, no las veo. Las tengo que mirar siempre de reojo. No sé si a ti te pasa. Tengo que mirar a otra constelación o a otro lado y entonces es cuando ya las veo. Si las miro de frente se me desdibujan, no soy capaz de verlas. Y dice, salen por el este las estrellas del frío, el cúmulo abierto de las Pléyades, donde hay quien cuenta 6, 7, 8, 9 estrellas casi juntas. Parecen otra extraña bandada de pájaros que sin prisas, sobre la noche helada, vuela hacia el oeste. Es Sí, que es así precioso. es. A mí me pasa eso, que no sé si son 6, 7, 8, pero no soy capaz de contar. Sí. Me desdibujan en el cielo y no las veo. Bueno, esto es otra cosa que también es importante reseñar y es que el conocimiento es importante para escribir de naturaleza, pero tampoco es necesario. Es decir, que es una herramienta, el conocimiento es una herramienta y nos va a ayudar a escribir mejor porque nos va a dar más herramientas para escribir, nos va a saber nombrar lo que vemos y entonces vamos a ver más si sabemos nombrar lo que vemos, Mm, con lo cual sí es aconsejable tener un conocimiento, pero no es necesario porque yo de astronomía no sé mucho y sin embargo puedo escribir de las estrellas. mm, Quiero decir que nunca dejéis de escribir algo que se os venga a la cabeza porque creáis que no sabéis. No pasa nada. O sea, tú ves algo, te gusta, pues puedes pintar un jarrón de flores precioso y a lo mejor no sabes qué flores son. mm, Lo importante es que tú has tenido una impresión y eso te ha causado el impulso de escribir. Y eso es lo más importante, lo que está dentro de nosotros. Porque es curioso que eso es lo que transforma todo. En clase también os conté que siempre me llamó la atención que
cuando tú vas por el campo, pues como hablábamos con las cunetas, ¿no? Pues nadie se queda viendo los álamos, ¿no? Hay unos por Francia que están llenos de muérdagos y en Giverny, por ejemplo, ¿no? Que es al lado de la casa de Monet. Y yo he pasado por esos álamos y no he visto a nadie parado mirando los álamos o escuchando el rumor de sus hojas o mirando esas bolas de muérdago que tienen en Francia los álamos. Y sin embargo, hay, cuando Monet se hace una exposición de Monet en el que aparecen esos álamos, pues hay una cola que da una vuelta al edificio. Entonces yo me pregunto, ¿qué tiene ese cuadro que no tiene el propio árbol que fue pintado, ¿no? ¿Qué hace que la gente le atraiga tanto la pintura que hizo Monet y, sin embargo, no la atrae tanto el árbol protagonista de esa pintura? Y entonces ahí concluyo que hay algo dentro de nosotros que está en nuestra mano y que transferimos a las cosas que hacemos, que podemos transferir a una pintura, que podemos pasar a una escritura, que podemos también pasar a una composición de música, a una escultura. Y entonces eso que está dentro de nosotros añade algo que hace revivir o vivir de otra manera lo que se ha pintado o lo que se ha escrito. Porque decía Julián Marías en la conferencia de Madrid, me senté en el sillón donde se había sentado Julián Marías, que me impresionó muchísimo, porque yo soy muy admiradora de la obra de Julián Marías. Y entonces me impresionó que me dijeron que ese sillón donde yo daba la conferencia que era el sillón donde se sentaba Julián Marías, lo cual me puso nerviosísima. Pero bueno, decía Julián Marías que no podíamos decir que fuéramos creadores, porque creador solo es Dios, porque es el que ha creado todas las cosas. Y aunque no sea creyente, pues bueno, no somos creadores, nosotros no hemos creado nada de lo que estamos viendo, ¿no? Nada de la naturaleza que vemos la hemos creado nosotros. Pero lo que creo yo, y esto sí que lo creo, es que somos recreadores, que el ser humano es recreador. Y en esa recreación de lo que ve o observa que ha creado, o que ha creado la naturaleza, o que ha creado Dios, o que creó el cosmos, o cada uno lo que quiera creer, en esa recreación hay algo dentro de todos y cada uno de nosotros que puede añadir algo que hace que eso recreado sea totalmente distinto y se complete de alguna manera. Y por eso la gente da vueltas alrededor de un edificio para ver los álamos, porque el alma de Monet está en esos trazos de la pintura. Y por eso leemos a Muñoz Rojas, y aunque ya no esté, sigue vivo en sus palabras, porque su alma ha quedado entre la observación de un jarrón de mimosas o de la matalaúga, que decía que la siembra la luna, que se puede decir algo más bonito, la matalaúga la siembra la luna. Pues esa es una frase que le ha venido, vamos, del cielo seguro, de la luna fijo. Y entonces ha recreado la matalaúga. Ya no es una hierba silvestre con un nombre científico, que está en este campo, es que ya la ha recreado. Y eso es lo que es la escritura de la naturaleza. Es una recreación de la naturaleza que tú la has captado y que de alguna manera la salvas, aunque no la salves en la práctica, pero por lo menos has dejado testimonio de que existió. Creo. La haces bella para los demás, porque es más bonito a lo mejor leer la matalaúga, la siembra la luna, que ver la propia matalaúga, ¿no? Efectivamente. Este es el... Por eso estás tan contento si consigues escribir algo, porque de alguna manera piensas que lo has salvado, aunque luego no lo hayas salvado. Pero quiero decir que te da la impresión de que, no sé, yo siempre he dicho que lo más valioso que tiene la naturaleza es la mirada humana, y hay personas que esto les parece mal, como es lógico, porque es un poco vanidoso, ¿no? Decir eso, ¿no? Pero realmente, si lo pensamos bien, teniendo las cualidades que tenemos los seres humanos para recrear las cosas, eh, si a una planta que nadie se va a fijar en ella, tú te fijas en ella y escribes algo y le haces un verso, o le haces un poema, o le haces un escrito, o le haces una canción, o un cuadro, o una música, tú estás, fíjate, los girasoles
de Van Gogh, ¿no? O sea, pues los girasoles de Van Gogh, pues ya los girasoles, cada vez que vemos los girasoles no vemos algo más que los girasoles, porque es que los pintó Van Gogh, ¿no? Y entonces, el hecho de que nosotros nos fijemos en algo es algo que le estamos otorgando también a la naturaleza. Entonces, ¿qué plantas conocemos? Las que alguien ha descrito científicamente. ¿Y qué plantas pueden estar para siempre en el alma humana, como los girasoles? Pues las que alguien recreó con su arte. Entonces, la naturaleza no tiene nada, pero tiene nuestra mirada, si la hemos mirado. Y entonces, por eso es tan importante que la observemos, aunque no sirva para nada en efectos prácticos, pero hay algo que queda y que va a perdurar, y que va a perdurar, porque todas esas cosas que suceden, pues luego volverá a la naturaleza y sobre el óxido de las cosas que hagamos mal, pues las tapará y todas las obras que hayamos hecho las destruirá, ¿no? Pero quedará eso que hayamos hecho de verdad. Eso será lo que perdure, lo que se hizo con el corazón, con el alma, con la esencia humana. Eso creo que va a perdurar, siempre. No sé por qué, a lo mejor se destruye todo, pero creo que si algo perdura será eso. Y entonces no es nada, no es algo menor el vivir cada día observando las cosas y dándole el valor que tienen, aunque solo sea que el sol sale y nunca sale 2 días por el mismo sitio. O sea, ir observando cada día cómo el sol, ahora que los días se están acortando, pues se me está yendo un poco más hacia el norte la salida y luego vuelve otra vez a hacer su camino más hacia el este. Y esa simple observación del movimiento del sol, de la luna, aunque no se sepa de astronomía, pues ya te va llenando la vida, te va llenando la vida. Yo ya no sé qué decir. Que a lo mejor te vale incluso para escribir Palabras. algo. Lo que tú quieras, Pilar, porque tú eres escritora, o sea que seguro que... Bueno, yo siguiendo hablando de tus libros, pues también quería hablar de El país de los pájaros que duermen en el aire, que es un paseo por la naturaleza española a lo largo de los diferentes meses del año. Me recuerda un poco este libro, quizás, aunque es más completo, al de Eddie Holden, que escribió de la naturaleza, que es la felicidad de vivir con la naturaleza, ¿no? Sí. Que también escribió un diario, y tú es como un diario también, pero de la naturaleza española. He seleccionado algo que de las amapolas, que es mi flor silvestre favorita. Dice, las flores de las amapolas viven solo unos días y permanecen siempre cabizbajas, hasta que se alzan mientras sus pétalos blancos se vuelven rojos, justo antes de abrirse. Dentro de poco será raro ver una amapola ni cabizbaja ni erguida en los trigales. Y no voy a seguir leyendo más, porque volvemos a hablar aquí de... Dice, ellas que fueron las más arbenses de todas, están hoy floreciendo al pie de las grúas y en esos ovillos de carreteras de las circunvalaciones como un recuerdo de las mieses o como una pregunta que encerrada pega aletazos en la memoria. Y bueno, así es todo el libro, Pues ¿no? me hablabas antes de Edith Holden y es que suceden cosas muy curiosas que no sabes por qué. Fíjate que, y no voy a volver al tema del parque eólico, pero me he encontrado con tantas personas a raíz de ello y tantas personas tan maravillosas he conocido, o sea, y a la vez con personas que hacía años que no veía o que no sabía nada de ellas, bueno, no que no veía, porque no las llega a conocer, pero que tuvimos una relación, bueno, pasajera, de que tuvimos una relación, estuvimos relacionados por algo, ¿no? Muy fugaz, y de repente por este asunto otra vez te vuelves a encontrar con esa persona, te vuelves... Entonces, en medio del horror muchas veces suceden cosas extraordinarias, ¿no? Y también hay coincidencias que dices, qué cosa, ¿no? Que con esto, qué casualidad, mira, me estoy encontrando con tal, Y entonces con Eddie Holden me pasó algo así también, porque Eddie Holden era una ilustradora de la naturaleza y entonces decidió hacer un diario. Y entonces yo una vez en la biblioteca vi el libro de Eddie Holden, pero sabes que las lecturas las tienes que escoger. O sea, yo siempre digo, yo empecé a leer muy tarde
y es importante leer, pero como os digo, lo más importante es lo que tú tienes dentro, y lo más importante de leer es lo que no lees. O sea, es mejor no leer algo malo que leer. Eso siempre lo he pensado. O sea, es importante escogerlo, ¿no? Es importante escoger qué lees y qué no lees. Y yo vi el libro de Eddie Holden y decidí no leerlo porque empecé a leer una parte y me vi tan parecido que lo cerré. Lo cerré pensando, oye, no quiero, es como, es una cosa de que tú tienes que ser, escribir como eres, ¿no? Y que las influencias sean espontáneas también, ¿no? Y entonces cerré el libro y lo guardé en la biblioteca. Y nada, y entonces, nada, escribo El viento en las hamacas, con la ilustradora la ilustradora Amparo Doña Iturria. Y bueno, Eddie Holden no escribía de naturaleza. Eddie Holden lo que hacía es que daba paseos y hacía tal. Bueno, y entonces, al cabo de unos años, y ya no sé en qué orden sucedió esto, pero fue así, además lo escribió en un artículo titulado Edith Holden, precisamente, contando todo esto. Una tía mía me dice que se ha muerto su padre y que quiere regalarme unos libros de su padre y tal. Y digo, pues fenomenal, que quieras, ¿no? Y me manda el libro de Edith Holden. Y me pone una dedicatoria de 2 páginas, mi tía Berta, mira tal, porque este libro te va a gustar, porque no sé qué, no sé cuántos. Y lo abro y digo, anda, si este libro que cerré, que yo no sabía ni siquiera que era de Eddie Holden, o sea, estaba en la biblioteca, lo abro, lo vuelvo a dejar y ya está. Y aparece otra vez el libro, y ya en mi casa. Y desde entonces ya lo abro por las páginas. Pero es que antes, creo que antes de eso, escribí El viento de las hamacas, y en la contraportada, mi coeditor pone, es igual que el libro de Eddie Holden. Y yo, pero pero que yo no he leído a Eddie Holden, porque luego ya llegó el de mi tía y sí, lo consulté, me di cuenta de que lo que hacía Eddie Holden era tomar los poemas de Shakespeare, de tal, entonces ya vi que Eddie Holden no era una escritora, era una ilustradora, que murió además, la pobre, fíjate, muy joven, intentando coger ramas de castaño, eso me impresionó. En el río, se cayó al río y murió muy joven. Una niña monísima, y inglesa y tal, que da unos paseos por el campo, y luego su naturaleza es muy parecida a la que yo veo aquí, porque esto es un poco como el sur del Reino Unido, ¿no? Galicia. Y entonces, bueno, y entonces ahora es devoción por Eddie Holden y tengo el libro abierto, lo llevo donde voy y entonces por los meses del año lo voy poniendo. Y cuando escribí, me encargaron de Espasa El país de los pájaros que duermen en el aire. Yo creo que lo hicieron inspirándose en Eddie Holden, porque me pidieron, porque yo les mandé un texto y me dijeron, no, 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 queremos que nos hagas por los meses del año. Y entonces me di cuenta luego, por el tipo de ilustración que pusieron y tal, que quería parecerse un poco al libro de Eddie Holden. Pero Eddie Holden no es escritora de la naturaleza, es ilustradora. Podéis ver su diario, es un diario más bien científico, pero desde luego magnífico y merece la pena leerlo, y es un libro que ya os digo que tengo devoción por él. Pero que las cosas es maravilloso. Esas son sus ilustraciones. Bueno, es un libro que hay que tener, porque ya os digo, hay que abrirlo por esa página y luego te das cuenta de que cómo son las cosas que tú, cuando una cosa te tiene que aparecer, es que aparece. O sea, ya puedes hacer tú, voy a cerrar esto, o sea, y lo cuento y a lo mejor es que no se cree, pero es así. O sea, son cosas que pasan así, que tú dices, esto no lo voy a leer y te mandan el libro, mi tía, la editorial me dice qué tal, no sé qué. Pero bueno, yo creo que cada uno escribe como es y tiene que intentar además que esa forma de ser se conserve. No, una cosa es que te pueda gustar leer y luego te puede influir sin darte cuenta, pero esto es como lo de las migas de pan. No lo hagas adrede. O sea, no voy a leer a Miguel Delibes para escribir como Miguel Delibes, no voy a leer a Muñoz Rojas para escribir como Muñoz Rojas, no voy a leer a Pilar López de Ávila para escribir como Pilar López, ni como Mónica Fernández Aceituno. Es decir, tenemos que alejarnos de las cosas que nos pueden influenciar demasiado para escribir como somos nosotros, porque eso es lo que tiene valor. Y luego, como las migas de pan, las has echado sin querer, que ha influido, bueno, pero no buscándolo.
Entonces esto es algo difícil de explicar, Sí, bueno, pero creo que eh, es un poco así. La espontaneidad es, como en la propia naturaleza silvestre, es lo más importante en la escritura de la naturaleza. Nosotros tenemos que escribir lo más silvestre posible. bueno, yo creo que las personas somos también, somos como somos por la vida que tenemos, las circunstancias que nos rodean, donde hemos nacido, etcétera, etcétera, pero también somos lo que leemos. Eso yo lo escribí una vez en un pregón de la biblioteca hace ya unos años que me pidieron y yo puse eso, somos lo que leemos. Y es verdad que todas nuestras lecturas a lo largo de nuestra vida nos van también influyendo y modelando en nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y luego si escribes, pues también, sin querer, todo lo que has leído lo vuelcas en tu escritura. Eso es así. Efectivamente. Pero tienes que leer Mm. no para escribir igual. No, 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 no. No, Tienes no, que leer, lees porque te gusta exactamente, leer, tienes pero que eso leer todo. por leer y luego eso aparecerá como otra herramienta más, aparecerá esa influencia seguro, aparecerá esa influencia seguro, Ujú, pero tienes que leer como, pues eso, como vas paseando y a lo mejor, pues eso, de repente eso te puede inspirar algo, ¿no? ujú, Pero nada más que como algo de fondo, porque ya os digo que lo fundamental es cada uno de nosotros. ujú. Claro, por eso no se puede tampoco enseñar mucho esto. No, claro, no. No se pueden dar unas pautas, ¿no? Pues, para escribir de naturaleza ni para escribir de nada. Bueno, ya si quieres terminamos hablando un poquito de la obra en la que estás inmersa últimamente, que son las palabras de la naturaleza, y tienes ya 2 libros publicados, las 104 palabras más hermosas de la naturaleza y las 104 palabras más curiosas de la naturaleza. No, son estos libros que yo también guardo como tesoros porque no son libros para leer como se lee una novela, que a lo mejor te pones y te engancha la novela, creo yo, sino que son libros para ir cogiendo y bueno, pues hoy me siento un rato, voy a leer unas cuantas palabras y se leen en cualquier momento, puedes coger este libro y puedes pasar un buen rato leyendo palabras de la naturaleza. Yo no sabría decirte cuál elegir, pero aquí he señalado, me apunté un montón, por ejemplo, arbense, petricor, verdín, atrochar, que lo utilizamos mucho por aquí, bueno, miles, pero hay una quizás que a mí me gustó más que el significado de la palabra, más que la palabra en sí, el significado, quiero decir, lo que significa, y es conticinio, porque yo esa palabra no la había escuchado nunca en la vida, y resulta que cuando lo leí, el conticinio es el momento de la noche en el que no se oye absolutamente nada. Todo está en silencio. Y es que es verdad. Es cierto que yo alguna noche que no he podido dormir o me he levantado y me he asomado a la ventana y hay un momento en el que no se oye nada, está todo, es que no se oyen ni los perros. Y es, no sé, es una sensación muy Es extraña, como, pero es placentera a la vez. Y hay es otra palabra como, que es sí, galicinio, que es galli- justo lo galicinio, contrario. ¿no? El momento antes de que cante el gallo, previo al amanecer, en el que ya empieza a escucharse cierto bullicio. Y esta yo que me quedaría con esta palabra, fíjate. No sé con Sí, cuál te yo quedarías tú. también, no, yo también, porque el conticinio además es muy, es muy bueno para escribir de naturaleza. Es un momento en el que la casa está en silencio. Yo además, claro, empecé a escribir y cuando empecé a escribir los niños eran pequeños, ¿no? Cuando vinimos a vivir aquí a la aldea, pues imaginaros, una aldea que no teníamos ni alumbrado. Para ver algo tenías que poner 2 o 3 lámparas porque no llegaba la luz, porque ponía las ordeñadoras y la luz subía y bajaba, parecía que estábamos en una discoteca, todo oscuro, tan oscuro que cuando llegamos, la aldea que se veía al fondo parecía que estábamos en avión, porque era todo negro y de repente unas lucecitas que parecían las Pléyades, ¿no? Y entonces a mí ese silencio, esa oscuridad me impresionó, ¿no? Y ahí me quedaba yo, bueno, y sin embargo, claro, con niños pequeños, pues como yo decía, siempre está el sol dentro de casa y no te da tiempo a ver si llovía, si no llovía. Tú estabas ahí que si deberes, que si no sé qué, que si baños, que lo clásico de cualquier casa, ¿no? Pero a esa hora del conticinio, que son como las 5 de la mañana, las 4:30, 5, que es una especie de paréntesis en la que todo duerme, los perros están dormidos, o sea, te asomas, a mí me encanta asomarme de noche, y en ese momento también lo hago, mientras se está haciendo el café, salgo, ¿no? Y como sea esa hora del conticinio es que no se oye nada,
nada, nada, nada. Y entonces ese es un momento para escribir maravilloso, porque tienes ahí todo, ¿no? O sea, a veces también te despierta la propia frase, porque hay frases también que las sueñas. Y entonces es una escritura que es como lo que hablábamos en clase de trasoñar, ¿no? Que pues las trasueñas, que estás soñando y entonces me pasaba una cosa y es que tenía que levantarme a escribir la frase, porque si no, no iba a poder seguir durmiendo, porque lo que hacía es que, aun estando dormida, decía, tengo que memorizar esta frase porque si no se me va a olvidar. Y entonces estaba dormida, pero a la vez estaba diciendo, pero me da una pereza horrible levantarme porque con frío, tal, y digo, bueno, pues, y además nunca dejaba papel y lápiz al lado, que hubiera sido más fácil. Entonces ya me levantaba, la apuntaba, me hacía un café y ya me ponía a escribir. Y ese momento de escritura era estupendo. O sea que si hay que recomendar una palabra del diccionario de la naturaleza, yo recomendaría el conticinio, que además en Venezuela es un vals, bueno, que es ese momento en el que no se oye nada y está todo callado y es un paréntesis dentro de la noche. Y eso es lo que aúna un poco pues, lo que hablamos del aislamiento, del silencio, de un momento en el que si se te ha ocurrido una frase y quieres escribir algo, pues es el mejor momento porque nada te va a interrumpir. El resto del día siempre, yo tardé mucho en tener móvil, por ejemplo, ahora lo tengo y quien no lo tiene y creo que cada vez escribirá peor de naturaleza por él, porque esa constante atención que requiere el móvil hace que no nos concentremos en otras llamadas de la naturaleza, ¿no? Pero yo recuerdo que tardé mucho en tener móvil y mis hermanos me llamaban la única mujer que no tiene móvil, la única mujer, porque yo no tenía móvil. Y ya lo tuve porque me lo regalaron, pero me encantaba estar desconectada, o sea, esa desconexión, ¿no? Cuando empezaban los móviles, ¿no? Y me resistí mucho a ella y ahora ya he caído como todo el mundo. Pero, pero es importante ese momento en el que ni el móvil va a sonar, ni nada te va a distraer de escribir. Eso es importante. No Sí sé que si me alargo mucho, estoy dando el rollo. para nada, yo aquí, vamos. Pero bueno, Bueno, sigues con proyectos de palabras, me parece. Este verano andabas sí, por ahí preguntando colores de la naturaleza, sí. no sé si algo El, así. el diccionario, mi idea es que sean cinco entregas, llevo dos. La tercera, ahora con todo este lío, la he retrasado porque estoy muy, muy con esto y entonces he dejado todo. Sí. Pero espero en enero que pueda ya salir, que es el de las 104 palabras más coloridas de la naturaleza. Y luego, mirando por la ventana, ayer, hace 2 días, se me ocurrió que voy a escribir mi vida en la naturaleza. Se lo he propuesto a Espasa y lo están pensando, o a lo mejor me dicen que no, no pasa nada porque yo lo voy a escribir igual, que durante 2021 voy a escribir pues lo que os he contado, ¿no? De eso, pues no había luz, pues cuando llegamos aquí, pues el primer pájaro que vi, las cosas en las que me fijé. Entonces, no tanto porque me apetece dejarlo para mis nietas y me parece que les va a hacer gracia. Entonces, ahora que en abril, pues ellos quieren nacer a Alba, ¿no? He pensado que voy a escribir mi vida en la naturaleza, por si, bueno, pues a alguien le hace gracia saber todas las cosas que nos pasaron viviendo aquí y las cosas buenas y las malas, porque bueno, pues ahora esto es malo, lo de la destrucción del Monte de Ogato, también vivimos lo del Prestige, o sea, hemos vivido muchas cosas aquí, pero bueno, creo que va a ser bonito, más bonito que feo, y, y me apetece guardarlo. Y ese sentimiento que ha nacido de repente, pues veis, es así. Estaba mirando ya por la ventana y de repente dije, voy a escribir el año que viene, que todo el mundo se propone algo, ¿no? El gimnasio, tal. Y yo pensé, aunque tengo muchísimo por delante que hacer, porque me han surgido varias cosas, pero creo que lo voy a hacer y seguramente a la hora del conticinio, que, que voy a rememorar un poco, ahora que todavía tengo memoria, los años vividos aquí en Carraceda y los voy a escribir.
No sé si saldrá un libro largo. Y además mis hijos siempre me dicen, mamá, tú nunca has escrito un libro de verdad. Porque es verdad que yo los libros que escribo siempre he recolectado las cosas que tenía escritas aquí y allá. Y realmente nunca he escrito un libro de verdad. Y aunque parezca un poco egocéntrico, pero yo no sé escribir más que desde mí misma, no de mí misma, sino desde mí misma, en lo que yo veo, o sea, desde mi punto de vista, quiero decir. Y entonces eso es lo que quiero hacer para 2021 y no sé aún cómo se llamará, porque yo le llamaría Una vida en la naturaleza o algo así, pero luego llegan las editoriales y cambian los títulos. Entonces, Lugar de la vida, qué bonito sería, lugar de la vida, ¿no? lugar de la vida, mira, pues eso me encantaría, sí, lugar de la vida, me encantaría. Chulo. Sí. A ¿Ves? Pues ver, lo que para decidan ellas, claro, no sé si les irá bien dentro de, aunque me propusieron escribir otro libro para el año que viene, pero claro, ahí ya las propuestas hay que discutirlas y yo en cualquier caso lo escribiré el qué año bien. que viene. Eso espero. Para algo servirá, seguro. Sí, aunque solo sea para leérselo, las batallas de la abuela a la nieta. Para tus nietas lo leerán, seguro. Sí, sí, Y sí. alguna persona más. Espero, espero. Bueno, no sé si había alguna pregunta o si alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta o Mónica, tú en cuanto ya estés cansada. Aina dice que tiene que marcharse ya. Aina, ¿nos podías decir alguna cosita? A ver si te vemos o no. Bueno, es que no sé si la gente nos podemos ver, no lo sé. Hola. Ah, sí. Hola, Aina, ¿qué tal? Enhorabuena, enhorabuena a las dos. Ha sido una maravilla de conversación. Yo creo que la escritura de la naturaleza sí que cambia las cosas. Lo que pasa es que tengo la sospecha de que funciona a un ritmo más vegetal que animal y por tanto lo que sembramos ahora no vemos el efecto real que va a tener hasta dentro de 30, 40, 50 años. Entonces, yo no creo que haya que tirar la toalla o perder los ánimos, porque estamos sembrando para hijos, nietos, bisnietos, pero si no lo hacemos nosotros, a ellos no les llegará la sombra. Así que muchos Pues, ánimos. eso es la Gracias, educación. Ana. Pues sí, Lo mismo. Siembras ahora para el futuro. Es igual. pues me encanta tu reflexión, porque sí, es verdad que es un ritmo vegetal, pues no lo había pensado así, es verdad. No es la inmediatez, es hacer como la naturaleza, que se lo toma todo con mucha calma. Tienes toda la razón. A veces mucha más de la que desearíamos, pero Sí, sus ritmos yo creo que son sabios, a pesar de que no sean cómodos para nosotros. sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias. A ti, a vosotras. Ahora sí que me voy porque Vale, tengo a Aina, mi marido esperando. muchas Adiós, gracias. adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Aina es la que yo te decía que es Sí, bióloga botánica y que hemos invitado para una próxima aula de la palabra. qué bien, pues ahí estaré yo para Bueno, escucharla, porque me ha encantado su observación. la gente está dando la enhorabuena. Jorge Garrido, eres nuestra embajadora en Venezuela. Jesús, no sé si has recopilado algunos comentarios del chat. Sí, hay algún comentario. Ángel Luis Fernández Sanz, escritor, ha dicho que le encanta la pasión con la que vives tu actividad creativa. Los que vivimos en entornos naturales privilegiados hemos experimentado vivencias similares a las tuyas. Debería fomentarse a nivel docente el contacto con la naturaleza. Es triste que un niño de ciudad no sepa lo que es el mundo rural, comenta. Hay más comentarios de personas que... Jorge Garrido efectivamente dice, fascinante tu inspiración. Leonor, muchas gracias por esta reunión tan agradable e inspiradora. Salvador Vaquero, tengo que marcharme, pero me ha gustado mucho, ya que el tema medioambiental ha sido desde siempre una de mis pasiones. Enhorabuena por la charla y un abrazo. Igualmente Alberto Navalón, enhorabuena a la autora y a vosotros como asociación. Me ha encantado la pasión que reflejas, Mónica. Creo también que hablar de naturaleza es expresar sentimientos. Esther también, qué hermoso dejar constancia escrita del misterio que nos rodea con una sensibilidad como la vuestra. La escritura de la naturaleza reconforta el espíritu. Gracias a las dos, Pilar y Mónica, es un regalo leeros. Óscar Martín también da las gracias, igual a los dos. Esther, y realmente esto pone de manifiesto que lo que decía Mónica antes no es verdad. Es que sí sirve la escritura de la naturaleza. Así que Muchas gracias, Jesús. indudablemente es verdad que
que vamos, una cosa súper agradable y hemos aprendido muchísimo con vosotras. Sobre todo para los que no dominamos estas materias, pues es que es verdad que hay que tener un poquito de sensibilidad con lo que nos rodea. Y es cierto, estar todo el día metidos en lugares en los que la cosa es artificial, en los que no sacas partido ninguno, es importante, y el observar es fundamental. Lo que está diciendo es verdad. Mucho teníamos que estar mirando por la ventana, deteniéndonos a observar cosas que realmente son lo que te da la vida y lo que te hace verdaderamente encontrarte en connivencia con el mundo. Y eso es lo que nos estáis enseñando. Muchas gracias, Jesús. Oye, me ha encantado de verdad estar aquí con vosotros. Os tengo que pedir disculpas porque no esperaba para nada emocionarme así. Quizá ha sido el cansancio de estos días, de estar hasta muy tarde preparando las cosas para escribir esas alegaciones, pero bueno, que no, yo solo os pido disculpas. Para mí ha sido un desahogo y me ha venido muy bien. Y además me encuentro aquí muy a gusto, como si estuviera en mi casa, que estoy en mi casa, pero también con unos buenos amigos como sois vosotros. Enhorabuena por este aula de la palabra, y solo tengo agradecimiento para la Asociación Norbanova de Cultura en Cáceres, y para Jesús y para Pilar. Ha sido estupendo estar aquí y me apuntaré, pero ya como oyente, para la próxima charla. No Cuenta sé con si ello. hay alguna cosa más, estaré encantada de responderlo. Mira, hay más gente aquí, pero todos encantados con lo que te han escuchado y con lo que han visto. Alberto, por ejemplo, vuelve a decir que la refleja mucho la naturaleza en sus novelas y se basa en la observación de lo que le rodea, en los olores, en el frío, en la humedad, en todo. Leticia se ha retirado también, dice: muchas gracias, ha sido un paseo maravilloso. Y bueno, está todo el mundo encantado. Bueno, pues me alegro mucho. Ha habido una media de entre los que salen, los que entran, personas que han estado entrando hasta hace 5 minutos. Qué En gusto. torno a unos 20 o 25 personas fluctuando. Con lo cual, pues, estupendo, vamos. Vamos a cortar lo que es la grabación. Muy Y bien. yo os comento unas cosas después, pero la grabación a efectos de subir la cortamos en este momento.